Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una mesa de análisis realizado por Positivista MX, previo a la revocación del mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez y para esta ocasión especial me acompaña Fabiola Gutiérrez, columnista de Reporteros, TikToker, YouTuber de temas políticos. Y pues, Fabiola, bienvenida. Si te gusta presentar y mencionar lo que realizas. Sí, claro, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y es un honor para mí estar aquí en este espacio y poder crear conciencia a través de estos videos en la población de México y especialmente en los jóvenes. Como bien lo dijiste, escribo, bueno, soy columnista en los Reporteros MX, hago videos en TikTok, en YouTube y pues acerca de temas políticos, siempre tratando de crear conciencia, especialmente para los jóvenes, que es en donde creo yo que debemos de poner más atención en la mentalidad en la que podemos cambiar y pues sí. Y pues sí, para este proyecto, ¿no? Sí es importante, pues, por ello la invitación a este espacio, pues, para crear conciencia, ¿no? De la participación ciudadana, de que salgamos a votar este 10 de abril, ¿no? Con motivo de la revocación de mandato. Y por ello, para abrir esta conversación, pues, voy a mencionar en qué consiste este proceso de revocación de mandato. Y pues hay que recordar, ¿no? Hay que mencionar que este domingo 10 de abril del 2022 se realizará el proceso de revocación de mandato, un proceso que según lo define el INE, ¿no? En la página del INE, menciona que es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza, ¿no? Y la pregunta que, pues, eh, se ha pensado, ¿no? Bueno, más bien el presidente mencionó que era un poco confusa la pregunta, ¿no? De cómo se planteó, pero pues la pregunta está y así aparecerá en las boletas y voy a mencionar cómo es la pregunta. La pregunta es que aparecerá en las boletas, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta que se plantea para que aparezca, ¿no? En las boletas este 10 de abril. Y bueno, como una de las primeras preguntas que voy a mencionarte es que una de las primeras interrogantes que ha generado pues este proceso de revocación es si este es una reelección. Y desde tu percepción, ¿consideras que este proceso de revocación de mandato es un proceso para que el presidente se reelija o piensas alguna otra cosa? No, no, ay, se cayó el cargador aquí, una disculpa. Pasa. No, hay que recordar que tenemos a un presidente demócrata, un presidente maderista que sigue el principio de sufragio efectivo, no reelección, y también que la misma ciudadanía, con 2.7 millones aproximadamente de votos, apoyó esta revocación de mandato. Eh, es, este ejercicio no busca extender el mandato del presidente, sino que es preguntarle a la gente, como bien lo mencionabas, como va a aparecer en la boleta, que si el presidente, que si quiere que continúe el presidente o que se vaya. Es un ejercicio de participación ciudadana y un ejercicio es un mecanismo de democracia directa. Creo que pues es un pseudoargumento, lo podría llamar, de la oposición que intenta desanimar a la ciudadanía a participar en esta revocación de mandato. Y también hay que recordar quiénes son los que usan estos pseudoargumentos, ¿no? O sea, estamos hablando de que estos argumentos
los usa un prófugo de la justicia como Ricardo Anaya o un empresario como Claudio X González, que tiene bastante amistad con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los consejeros del INE, y que también es muy lamentable que debido a la falta de difusión, bueno, más que nada debido a la desinformación de los medios de corrupción tradicionales y la falta de difusión del INE de esta consulta ciudadana, muchos mexicanos no estén ni siquiera enterados de que va a haber una consulta o que no le den importancia que debe de tener esta consulta porque no saben de qué trata, no saben de qué es, que esto dejará un antecedente y que no solamente es para los mexicanos del presente, sino que para las futuras generaciones. Este instituto electoral, que se hace llamar un instituto imparcial, tiene muy definidos sus intereses. Hace poco Ciro Murayama se reunió con, bueno, fue a Latinus, ¿no? Este medio digital que tiene su sede en Estados Unidos y que precisamente recibe financiamiento de Estados Unidos, como lo es de USAID o también de transnacionales, como lo es Google. Y entonces, pues vemos que hacia dónde van los intereses del INE, hacia dónde van los intereses que sigue Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Y bueno, más que nada, esta consulta ciudadana, este ejercicio de participación ciudadana, es para que el pueblo tenga siempre las riendas del poder. Nuestro presidente siempre lo ha dicho, el pueblo pone y el pueblo quita, y precisamente para eso es esta consulta ciudadana, porque no es para el presidente ni para Morena, sino que para los mexicanos. Y como mexicanos debemos de ejercer ese derecho. Exactamente como lo mencionas, pues no, este proceso no de revocación de mandato no es una reelección. El presidente no va, no, con este proceso no busca seguir 6 años, ¿no? En el gobierno. Este es un proceso en el que en el tercer año de gobierno pues se plantea, ¿no?, la pregunta en las boletas si el presidente debiera continuar, ¿no?, en su cargo, ¿no?, como presidente, ¿no?, de la República. Y sí, pues, proceso sean, como lo mencionas, ¿no?, la difusión de esta revocación de mandato, en la parte de los medios de comunicación, como que la información tiende muchas veces a lo que no es el proceso de revocación de mandato, que en verdad es un proceso en el que los ciudadanos tienen el poder, pues, pues de decidir en las decisiones, ¿no?, de nuestro país. Entonces, pues, con este planteamiento, con esto que me mencionas, pues la revocación de mandato no es para reelegirse, para que el presidente se reelija, ¿no? Y bueno, para plantear la segunda pregunta, es que un poquito sobre el tema, es actores políticos y ciudadanos en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues han manifestado que es un capricho del presidente la revocación de su mandato. En este sentido, pregunto si la revocación de mandato del presidente López Obrador es constitucional. Sí, bueno, este es otro de los pseudoargumentos que utiliza la oposición. Eh, Hace poco, pues se reunieron también, hubo una marcha anti-AMLO en la que no hubieron más de 2,000 personas y que bueno, después vemos cómo unos días después se juntaron 80,000 obradoristas, me parece, ahí en ese mismo lugar. Y bueno, es que tenemos una oposición que no sabe ni lo que quiere, tenemos una oposición del ego que no propone, que no llega a oposición, lamentablemente, porque en México necesitamos, bueno, siempre se necesita una oposición y
la que se hace llamar oposición en México, pues no da una. La revocación de mandato es un derecho y obligación que tenemos los mexicanos. En el artículo 35 lo establece y sí, pues en ese artículo pues habla del derecho de los mexicanos de participar en lo que es la revocación de mandato y pues sí, o sea, la revocación de mandato no puede ser vinculada a ese argumento que dice la oposición, porque pues no tiene nada que ver desde ningún aspecto, ¿no? Y pues sí, sería eso. Exactamente, en el artículo 35 es en un apartado, ¿no? En la Constitución se encuentra la ley pues de revocación de mandato, está validado por la Constitución y con ello pues ese argumento de que la revocación de mandato es un capricho del presidente y es inconstitucional, pues se elimina, ¿no? Automáticamente porque pues está respaldado por la Constitución. Y bueno, para plantear la segunda pregunta es si se puede revocar del cargo al presidente. Sí. Hay que recordar que, pues, creo que como bien habías mencionado, se necesita el 40% de la participación ciudadana para que este ejercicio sea vinculatorio. Y sí puede haber una revocación de mandato y en ese caso, pues el secretario de Gobernación es el que estaría tomando el cargo durante un periodo en lo que pues se vuelven a hacer las elecciones en el país. Y bueno, aunando un poquito más a la pregunta anterior de que es un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente no necesita eso, o sea, creo que la oposición no tiene argumentos contra esta revocación de mandato y pues se han puesto a decir cosas sin sentido como esta. Nosotros, todos los mexicanos y el presidente sabe bien la aprobación que tiene, más del 68% de aprobación. La misma Morning Consult lo publicó, que es el segundo presidente con más aprobación a nivel mundial. Y el presidente no busca eso, no es por un capricho, sino que es para dejar este antecedente a todos los mexicanos, ¿no? Porque tenemos un presidente que no solamente se está preocupando por hacer el trabajo que le toca en este sexenio, que lo está haciendo bastante bien, sino que también está viendo por el futuro de México y de la democracia de México para que haya una verdadera democracia, porque pues ahora estos que han vendido la democracia de México durante tantos años, pues dicen que son defensores de ella, ¿no? Es algo ilógico, no sé, son verdaderamente cínicos, es la palabra que podría usar para gente como ella. Y pues los mexicanos debemos aprovechar que tenemos a un presidente con autoridad moral como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le tratan de buscar y de buscar, pero por más que buscan no encuentran, y pues sí, sería eso. Sí, hablando de eso que mencionas, ¿no? Pues sí, lo lógico sería que si yo como ciudadano no estoy de acuerdo o no considero que la gestión del presidente ha sido la correcta, sería lo más lógico ir a votar y votar en contra, porque yo considero como ciudadano que no está haciendo las cosas bien. Eso sería lo lógico en una democracia, ¿no? Ir a participar si no estás de acuerdo, en el caso de la revocación de mandatos, si no estás de acuerdo con esta gestión que está realizando el presidente. Entonces, pues sería importante que los ciudadanos no salgan a votar, si consideran que debe seguir, o sea, si no les parece, si les parece bien la gestión, y si en dado caso, pues que no, pues tienen la otra opción, ¿no? Entonces sería importante, pues, que las personas que no, de oposición, ¿no?, al gobierno, pues fueran a votar y manifestaran por medio de este proceso
este, su idea, ¿no? Su percepción.